Bien, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Está todo bien? Se supone que están mirando una presentación que dice Química en disoluciones acuosas y suspensiones. Le doy la más cordial Sí, bienvenida a profe. todos y a todas. Ya, muchas gracias por confirmar. Te doy la más cordial bienvenida a esta segunda clase del curso de Química Analítica 1 y Química Analítica Cualitativa del segundo semestre. Este curso, como les dije la clase pasada, está dividido en dos módulos. En el primer módulo nos vamos a concentrar a pasar equilibrio químico en disolución acuosa. Y para eso vamos a ver eh, cuatro clases divididas en algunas subclases, ¿no es cierto?, donde están algunas soluciones. Vamos a ver soluciones, vamos a ver conceptos de solubilidad, conceptos ácido-base, conceptos de química de complejos o compuestos de coordinación y conceptos de equilibrio de oxidación-reducción. Hoy día vamos a ver algunos conceptos muy generales de las disoluciones en solución acuosa, que correspondería a nuestra segunda clase. Y vamos a partir diciendo que nosotros lo que vamos a estudiar es cómo se mezclan algunos componentes, algunas especies químicas, como por ejemplo algunos iones, metales, aniones, compuestos orgánicos, distintos tipos de compuestos moleculares, por ejemplo, iónicos moleculares, covalentes, etcétera. Vamos a tener que identificar o ponernos de acuerdo a algunos conceptos básicos para clasificar estas mezclas. Entonces vamos a decir que una mezcla es un sistema que es continuo, donde existe una continuidad de fase, que está constituido por uno o por dos o más constituyentes. Y eso va a originar inmediatamente una mezcla. Dependiendo del estado físico, esos componentes pueden ser o dar origen a mezclas que son homogéneas o heterogéneas. Cuando existen mezclas homogéneas, quiere decir que existe una continuidad del mismo estado físico, ya sea gaseoso, líquido o también sólido, donde no existe una discontinuidad de estado físico. En cambio, cuando existe una mezcla heterogénea, vamos a tener una mezcla de distintos estados físicos. Por ejemplo, vamos a tener una mezcla de sólidos que están suspendidos en una disolución acuosa o una disolución con algún solvente, o también podemos tener micro burbujas de gases, suspensiones de gases, suspensiones de burbujas en un gas, por ejemplo, en el aire, cuando uno aprecia la niebla. Eso les vamos a llamar mezclas que son de tipo heterogénea. Entonces ya tenemos claro cuáles son los conceptos de mezclas, cómo se dividen estas mezclas en formas muy generales, en mezclas continuas o discontinuas, de acuerdo al estado físico que las contengan, sus componentes. Y ahora vamos a decir que vamos a dividir algunos componentes que están en la mezcla en solventes y solutos. Cuando nos refiramos o no estemos referenciando solamente en disoluciones acuosas. Cuando hay disoluciones acuosas, vamos a decir que existe un componente mayoritario que va a ser el solvente y componentes de menor cantidad o menor proporción que los vamos a denominar solutos, los cuales en una disolución homogénea debieran estar disueltos en este solvente. Por lo tanto, cuando hablo de disoluciones acuosas, voy a decir que es una mezcla que es homogénea y que a nivel molecular va a tener algunas sustancias que están disueltas o contenidas en un contenedor que le vamos a llamar solvente. Y el principal solvente que utilizamos en las disoluciones acuosas obviamente es el agua. Ok, entonces también vamos a decir que existen ciertas proporciones entre los distintos componentes que van a dar lugar a las unidades de concentración. Cuando uno quiera identificar las proporciones que existen entre los distintos solutos y el solvente o entre los distintos solutos, vamos a hablar de proporciones y vamos a dar origen a distintas unidades de concentración. Entonces aquí ya están definidos los solventes, que es el componente que se encuentra en mayor proporción, y los solutos, o el soluto, es el componente que se encuentra en menor proporción. Y aquí quiero sacar a la vista un componente que, si vamos a considerar el agua como el solvente, vamos a
convenir es que la concentración de agua en esa mezcla va a estar constante, va a ser constante en estas disoluciones, y cuando uno considera la cantidad de moléculas que existen de agua en un litro, consideramos que hay una cantidad de moles de moléculas de agua, y eso corresponde a una concentración de aproximadamente 55,5 moles por litro de agua. Y por tanto, esa concentración del solvente la vamos a considerar constante. Eso va a ser muy importante para las futuras cálculos que realicemos, donde las especies que permanecen constantes no se van a incluir, por ejemplo, en las constantes de equilibrio químico. Y por lo tanto, la concentración del solvente generalmente no se incorpora si es que no tienen cambios significativos. Bien, los solutos sí varían en sus distintas concentraciones, pueden haber reacciones entre los distintos solutos, pueden haber emisiones de los solutos, o sea, pueden abandonar el solvente o incorporarse nuevos solutos al solvente. Y por lo tanto, vamos a decir que son las sustancias que permanecen relativamente constantes o que cambian en el hecho de la reacción y corresponden a los componentes que tienen menor proporción. Una sustancia pura, vamos a decir, por lo tanto, después de analizar un poco la composición química de la materia en el universo, vamos a decir que las sustancias puras son un concepto casi utópico en la realidad y que en general no se encuentran sustancias puras, sino que se encuentran sustancias altamente purificadas, de alta pureza. Sin embargo, su pureza en general no alcanza al 100%. Siempre uno de los desafíos de la química analítica era o es caracterizar impurezas en muy bajas concentraciones en algunos materiales, por ejemplo, que son sustancias relativamente puras. Bien, y como les dije que vamos a tratar algunos conceptos, ya vimos el concepto de mezcla, de soluto-solvente, el concepto de homogéneo o heterogéneo, también vamos a ver el concepto de solubilidad. Y la solubilidad, yo les podría decir que la solubilidad es una constante física que es tremendamente importante de tener en consideración. Siempre cuando uno realiza cálculos o cuando investiga sobre la composición de la materia, es muy importante tener este concepto sumamente claro. Entonces, este concepto está abordado a una cantidad, o sea, un número de moléculas, un número de especies químicas, ¿ya? Máxima, o sea, cuando alcanza un límite que puede estar contenido en un soluto, en un disolvente, o formando una disolución, una solución, como dice acá, y teniendo un estado de equilibrio a una temperatura constante. Y aquí nos anuncia inmediatamente que esta cantidad máxima de soluto, que puede estar contenida en un solvente, es una cantidad que también no es absoluta, sino que depende de otras variables como la temperatura en la cual esté realizada esta mezcla. Entonces es muy importante que tener en consideración esta definición. Cantidad máxima, o sea, es un límite. Después de ese límite ya se puede decir que ya se alcanzó la solubilidad, y después de ese límite numérico, que va a estar dada por la cantidad máxima de estas moléculas disueltas, ya aparecen otros conceptos que sobrepasan al concepto de la solubilidad. Bien, entonces seguimos teniendo mezclas, ahora estamos definiendo cantidad de soluto en un solvente y por lo tanto ya tenemos asociado el concepto de solubilidad. Ok, ¿para qué se utiliza el término solubilidad? ¿Para qué nos va a servir en este curso? Bueno, para caracterizar en forma cualitativa, o sea, mediante un descriptor que puede ser un adjetivo, una caracterización cualitativa o también una caracterización cuantitativa. Cuando nosotros pensamos que estamos definiendo una cantidad, ya estamos haciendo cuantitativa, ya estamos definiendo un determinado número de moléculas o un determinado número de gramos o un determinado número de moles de ese soluto que está contenido en el solvente. Por tanto, nos va a servir para caracterizar nuestras mezclas, ya sea cualitativa o cuantitativamente, para tener mejores descriptores de la realidad. Ok, entonces ahora el proceso de interacción entre las moléculas del solvente con las moléculas, no partículas, aquí dice partículas, con las moléculas de soluto, van a formar agregados que se llaman agregados de solvatación, ¿ya? Donde si el solvente es en agua,
ya se habla de una hidratación. Eso quiere decir que cuando un solvente contiene a moléculas de soluto, están interaccionando de acuerdo a distintos tipos de interacciones químicas con el solvente. Y ese proceso, cuando el solvente rodea a estas moléculas, se denomina el proceso de solvatación. Y el proceso de solvatación va a tender a estabilizar a los solutos de esta mezcla. Cuando el solvente es el agua, que es nuestro caso en este curso, vamos a llamar la hidratación de los solutos. Por ejemplo, si uno coloca un soluto de cobre, disulfato de cobre, disuelto en agua, vamos a ver que el solvente agua va a rodear al ion cobre a través de 5 moléculas de agua y va a dejar una sola unión, que va a ser el sulfato, que va a estar uniéndose al cobre. Entonces va a estar rodeado por 5 moléculas de agua, el ion cobre y una molécula de sulfato. Y eso va a ser estabilizado a la forma de acuo complejo, ¿no es cierto? Un acuo complejo. Y esa va a ser el proceso de solvatación, cuando se empiecen a incluir las moléculas de agua para estabilizar a este ion cobre, que también puede ser cualquier otro ion. Bien, ¿cuáles son los factores que afectan a la solubilidad? Esto es bastante importante, que lo vamos a ver a través de gráficos. Principalmente se afecta por la temperatura, la naturaleza del soluto disolvente. Si uno cambia cualquiera de estos agentes, ya sea el solvente, lo modifica, por ejemplo, cambia de agua a etanol o a metanol, inmediatamente el concepto o el número de solubilidad va a variar. Ya deja de ser la constante de un soluto en agua, sino que pasa a ser otra constante del soluto, ese mismo soluto, en un solvente distinto. Ahora, y si cambia el soluto va a ser exactamente lo mismo. Ahora, otras condiciones del medio también van a interferir en la solubilidad, y esto es bastante entretenido desde el punto de vista de la química. Cuando uno cambia, por ejemplo, las condiciones del medio, como el pH, va a favorecer o a desfavorecer la solubilización de algunos compuestos. También la concentración de otros solutos también va a interferir. Ya hay una cantidad de moléculas que pueden estar disueltas en un solvente y por lo tanto esa cantidad absoluta puede permanecer, puede variar y eso va a afectar a las condiciones de solubilidad. También en el caso de los gases van a afectar muy importantemente son la presión de los gases. ¿Ya? La presión de los gases y la temperatura en general son las variables que mayor influencia van a tener en la solubilidad de los gases en una disolución. Y también la temperatura en la solubilidad cuando estamos hablando de disoluciones acuosas. Y también, obviamente, la naturaleza del soluto y las solventes. Después vamos a ver cómo influye la solubilidad algunas variables como el valor de pH o la acidez o la basicidad que tenga una determinada mezcla. Bien, cuando uno toma todos estos conceptos que hemos revisado y pasamos a la proyección número 4, vamos a decir que la solubilidad es una constante, ¿no es cierto?, que va a estar definida en ciertas condiciones. Cuando se trabaja con una constante que define a un soluto en un solvente a una presión determinada, a una temperatura determinada y una determinada fuerza iónica. Eso va a determinar esta constante física que va a ser la solubilidad. Ok, entonces, de acuerdo a, perdón, si consideramos algunas descripciones cualitativas, ¿cómo nos ayudaría la solubilidad para hacer esa descripción cualitativa? Bien, vamos a decir que de acuerdo al grado de cercanía que exista con la máxima cantidad de soluto disuelto, vamos a encontrar, por ejemplo, a soluciones no saturadas cuando no han alcanzado la máxima cantidad o concentración posible. Dentro de las disoluciones no saturadas vamos a encontrar disoluciones diluidas y concentradas, variando por su nivel de concentración, alcanzándose a la saturación. Mientras no se alcance la solución saturada, es decir, mientras no se alcance el valor de la solubilidad, vamos a decir que esa disolución está no saturada. Y podemos incluir un descriptor adicional como está no saturada, diluida, no saturada, pero concentrada, o sea, cerca del valor máximo de solubilidad, de concentración. Bien, cuando la solución está saturada, vamos a decir que se alcanzó
la máxima cantidad o concentración del soluto en ese solvente. Y cuando la disolución esté sobresaturada con respecto a un soluto, vamos a decir que la concentración de ese soluto sobrepasó la máxima concentración permitida o establecida. O sea, vamos a estar sobresaturada. Entonces, si vemos un gráfico, aquí tenemos un gráfico de solubilidad. La solubilidad se presenta como una concentración, por ejemplo, en gramos de soluto con respecto a 100 gramos de un solvente, de agua. Y acá tenemos la temperatura, ¿verdad? Tenemos una variable que influye sobre la solubilidad. Y aquí tenemos una curva de puntos grises, ¿verdad? Que están marcando cuál es el comportamiento de la solubilidad de esa constante a distintas temperaturas de un determinado soluto. Por lo tanto, el punto que está marcado con una estrella verde está indicando cuál es la máxima concentración, o sea, el valor de la solubilidad de un soluto en un solvente en gramos por 100 gramos de agua, cuando la temperatura alcanza los 80 grados Celsius. Acá, y el valor sería 150 gramos por 100 gramos de agua. 150 gramos de ese soluto que está en 100 gramos de agua. Bien, y ahí estamos en una condición de saturación. Eso quiere decir que ya no pueden haber más moléculas disueltas, por lo menos a esta temperatura. Si vemos la estrella o el punto marcado por una estrella roja, vamos a ver que la concentración está en 50 y la temperatura está alrededor de 70 grados Celsius. Y que la concentración está por debajo de la máxima concentración que puede alcanzar ese soluto a esta temperatura que son 70 grados Celsius. Cuando encontremos cualquier punto o cualquier concentración y temperatura que esté bajo la línea de la solubilidad, vamos a decir que esta disolución está no saturada, y si está muy abajo está diluida y cuando está más cerca está más concentrada. Obviamente esto es un concepto bastante relativo. Bien, y también podemos encontrar algunos fenómenos, algunos casos donde la concentración de algunos compuestos sobrepasa la solubilidad a una determinada temperatura. Por ejemplo, en el punto fucsia, dada por una estrella fucsia, tenemos una temperatura de alrededor de 30 grados Celsius. Y la concentración máxima que puede disolverse este soluto son 50 microgramos, o sea, gramos por 100 gramos. Sin embargo, encontramos que la concentración alcanzada por esta sustancia llega a los 200 gramos. O sea, que hay 150 gramos que están por sobre la solubilidad o por la concentración máxima. Eso quiere decir que hay 150 gramos disueltos que están sobresaturados. Y eso indicaría una condición de sobresaturación. Bien, por lo tanto, esto es bastante importante tener en su mente este gráfico cuando trabajemos con disoluciones, solutos o mezclas que están referenciadas al valor de la solubilidad. Por tanto, es necesario saber la temperatura y el nivel de concentración para ver si son disoluciones no saturadas, saturadas o sobresaturadas. Eso lo vamos a utilizar bastante en este curso. Bien, aquí hay una tabla bastante completa que nos indica el efecto que tiene la temperatura en la solubilidad en gramos por 100 ml, que está acá, sí, en gramos por 100 ml de agua, gramos de soluto. ¿Qué tipo de solutos? Tenemos el cloruro de sodio, cloruro de potasio, tenemos el nitrato de potasio y el nitrato de sodio. Eso quiere decir, tenemos los mismos aniones, ya, cloruro, con distintos cationes, sodio y potasio. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son alcalinos, ¿verdad? Pero obviamente el potasio tiene un radio iónico y una densidad de carga mucho más grande que el radio iónico es más grande que el sodio, ¿verdad? Y el cloruro sería exactamente lo mismo. Habría una diferencia de electronegatividad que se puede interpretar. Y también en el nitrato tenemos el mismo anión, nitrato, que también se compara con potasio y que se compara con sodio. Veamos cuál es el comportamiento general según esta tabla que va desde 0 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius. ¿Cómo varía la solubilidad? Y aquí vemos, por ejemplo, que el cloruro de sodio comienza en 35,7 grados Celsius a muy baja temperatura y cuando lo calentamos hasta 20 grados Celsius aumenta prácticamente aumenta solo 0,3 grados.
Si aumentamos de 20 grados Celsius hasta 50 grados Celsius, tenemos que aumentar solamente 1 grado. Y si aumentamos ya casi a 100 grados Celsius, tenemos que la solubilidad aumenta a 39 gramos por 100 ml de agua. Bien, y por lo tanto, lo que uno puede concluir es que la temperatura, en el caso del cloruro de sodio, influye en la solubilidad porque hay un pequeño cambio, sin embargo, ese cambio es poco significativo. Pasa desde los 0 grados Celsius a los 100 grados Celsius, pasa de 35,7 hasta 39 gramos por 100 gramos de agua. ¿Qué sucede ahora cuando se cambia el potasio, el sodio por el potasio, en la sal de cloruro de potasio? Tenemos que la solubilidad inicial es menor del cloruro de potasio. Sin embargo, cuando se aumenta la temperatura, si ustedes ven acá, la solubilidad aumenta en forma mucho más significativa que el cloruro de sodio. Eso quiere decir que el cloruro de potasio también tiene una menor solubilidad que el cloruro de sodio hasta más o menos los 30 grados Celsius. A los 30 grados Celsius pasa a tener una mayor solubilidad que el cloruro de sodio. Y después, al aumentar la temperatura, aumenta en forma más evidente que es el cloruro de sodio. Bien, ¿qué sucede con los nitratos acá? Tienen solubilidad, el nitrato de potasio tiene una solubilidad mucho más baja que el cloruro de sodio y a su vez que el nitrato de sodio. Bien, pero cuando uno aumenta la temperatura, el nitrato de potasio aumenta prácticamente más de 10 veces su solubilidad desde el cambio desde 0 a 100 grados. Y el nitrato de sodio aumenta, sin embargo, ese cambio no es tan significativo. O sea, tenemos un comportamiento del sodio relativamente comparable cuando se compara con el mismo anión, entre sodio y potasio. Bien, si ahora vemos esta misma tabla en forma de gráfico, vamos a tener lo siguiente. Fíjense ustedes que es interesante esto. ¿Ya? Aquí tenemos graficado en azul el cloruro de sodio. Ahí está el cloruro de sodio en azul. Prácticamente, al aumentar la temperatura en el eje X, la solubilidad prácticamente permanece constante. En cambio, el cloruro de potasio que está en color café, el color café parte más de abajo, a 30, a 20, a más o menos a 30 grados Celsius tienden a igualarse las solubilidades. Sin embargo, sobre esa temperatura, el cloruro de potasio tiene una mayor solubilidad. En cambio, si cambiamos el cloruro por el nitrato, nos damos cuenta que este compuesto, esta sal de nitrato, ya de tanto de potasio como de sodio, tienen una influencia a la temperatura mucho más grande comparativamente con los cloruros. ¿Ya? O sea, los nitratos van a ser mucho más solubles que los cloruros, cosa que son reglas que ustedes seguramente aprendieron en primer año, que todos los nitratos son solubles y, como ustedes ven, la temperatura afecta importantemente o significativamente a la solubilidad y aumenta la solubilidad. Obviamente, uno puede decir, bueno, ¿para qué me puede servir esto? Es sumamente sencillo. A mí me gusta contarle historias en las clases, ¿ya? Porque creo que eso pone en contexto lo que yo les estoy enseñando y ustedes pueden visualizar en qué área de la vida real se pueden aplicar este tipo de conocimientos. Bueno, por ejemplo, en los salares, en los procesos productivos de las sales, por ejemplo, los nitratos, ¿no es cierto?, los ioduros, los cloruros, los boratos, los sulfatos, yacimientos que están ubicados, por ejemplo, en el desierto de Atacama, donde la evaporación de las aguas es muy rápida debido a la baja presión y a la alta irradiación solar. Se aprovechan estos tipos de diferencias en las solubilidades. Bien, por ejemplo, para purificar estas sales en un salar, se hacen pozas con agua, se disuelven las sales que están acumuladas en los salares a través de agua, que es agua natural, que durante el día aumenta su temperatura por la tremenda radiación solar en el desierto de Atacama. Bueno, y eso permite solubilizar algún tipo de sales, por ejemplo, los nitratos, ¿ya? Pero otras sales, por ejemplo, los cloruros, ¿no es cierto?, los boratos, los sulfatos, son mucho menos solubles y por lo tanto tienden a mantenerse en forma cristalizada. Entonces, generalmente se aprovecha estas diferencias de temperatura y lo que se hace ahí, a una mayor temperatura, se hace lo que se denomina una cosecha.
O sea, se extraen los cristales de sales que no han sido solubilizadas por el aumento de la temperatura. Sin embargo, en el día se cosecha estas sales de cloruro, por ejemplo, de sodio, potasio, y aquí uno también podría, si uno hace en forma sucesiva estos procesos de disolución y cristalización, podría separar incluso el cloruro potasio del cloruro potasio del cloruro de sodio. Bien, ¿qué sucede en la noche cuando la temperatura disminuye? ¿Ya? Y disminuye a temperaturas que están bajo cero o cerca de los 0 grados Celsius. Obviamente, estas sales, que son los nitratos, van a disminuir su solubilidad y tienden a alcanzar el punto de solubilización, de saturación, y tienden a comenzar a cristalizar. O sea, se alcanzan soluciones sobresaturadas y se va cosechando los cristales de los nitratos respectivos. Esa es una aplicación que se realiza todos los días en Chile. En eso se basa la purificación o la separación de muchas sales, como de litio, de sulfato, de boratos, de nitratos, de cloruros, en el desierto de Atacama, en empresas, por ejemplo, como Soquimich o en algunas otras empresas que extraen algunos compuestos que puedan producir algún producto de valor. Bien, ahora cuando uno grafica la variación de la solubilidad, fíjense ustedes, lo que tenemos acá es la solubilidad. Y aquí en este otro gráfico yo me permití colocar cómo varía la solubilidad. O sea, sería como la derivada de la solubilidad, ¿verdad? En función de la temperatura. Ok, y aquí tenemos una función, una variación lineal de la solubilidad. Esto es lineal, esto correspondería al nitrato de potasio. En cambio, la variación no es lineal en el nitrato de sodio, es una variación exponencial, ¿no es cierto? En cambio, a uno tiene que prácticamente la variación de los cloruros, tanto de potasio como los de sodio, son bastante poco significativas. ¿Se entiende? Entonces, estas variaciones de la solubilidad uno las puede estudiar y puede tener una concepción o una visión de cómo influye la temperatura en la solubilización o la solubilidad de estas sales. ¿Ok? Uno puede sacar conclusiones generales de estas gráficas. Vamos a ver qué conclusiones generales puede sacar. Aquí tenemos un cuadro que incorpora mayor cantidad de sales, mayor variedad de sales. Tenemos, por ejemplo, aquí está la temperatura de 0 hasta 100 grados y aquí tenemos la solubilidad de la sal en gramos partido por 100 gramos de agua. Bien, aquí tenemos a nuestros conocidos, ¿no es cierto? El cloruro de sodio, que prácticamente no varía, en negro. El cloruro de potasio, que varía, pero varía menos, ¿verdad? Con una pendiente un poquito más positiva. Tenemos a nuestro conocido que es nitrato de potasio, que ustedes ven parte de una baja solubilidad y aumenta la solubilidad en forma exponencial. Y tenemos también al nitrato de sodio, que tiene una muy alta solubilidad y también se dispara con la temperatura, pero en forma lineal, ¿verdad? Ok, y en general cuando uno mira el comportamiento del cloruro de sodio, cloruro de potasio, nitrato de potasio, nitrato de sodio, aquí está el cloruro de calcio, que es bastante insoluble, pero se solubiliza en forma exponencial, aumentando la solubilidad exponencialmente con respecto a la temperatura. También tenemos al nitrato de plomo, por colocar algún metal pesado con el área de nitrato, bastante soluble. También tenemos al dicromato de potasio y perclorato de potasio. ¿Qué uno podría decir en general? Uno podría decir que lo normal es que la solubilidad aumente cuando aumenta la temperatura. Eso podría ser una conclusión general del gráfico. Sin embargo, tendría que salvaguardar de dejar en claro que el comportamiento de aumento de la sensibilidad en función de la temperatura no es el mismo para todos los compuestos. Existen comportamientos lineales de aumento de la solubilidad, comportamientos exponenciales, ya que es necesario tener en cuenta. Sin embargo, existen algunos sales atípicas en las cuales la solubilidad tiende a disminuir con respecto al aumento de la temperatura. Por ejemplo, el sulfato de cesio. Y en el sulfato de cesio se dan características importantes, por ejemplo, que el sulfato de cesio, a medida que aumenta la temperatura, va perdiendo moléculas de agua que están rodeando esta sal y por lo tanto esta sal va cambiando su composición. Y al cambiar su composición tiende a disminuir. También se puede decir que su entalpía de solubilización va a ser positiva. Eso quiere decir que
cuando se empieza a solubilizar, empieza a aumentar la temperatura, por lo tanto, un aumento de temperatura desfavorecería esa solubilización. En cambio, estas solubilizaciones, estas entalpías de solubilización, aumentar la temperatura, deberían ser negativas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno alimenta con calor la reacción, lo que está haciendo es desplazar la reacción hacia la derecha, hacia la solubilización. Ok, entonces tiene que ver también la entalpía y también el tipo de sales que se producen, la hidratación de las sales en este comportamiento, ya sea típico, que es aumentar la solubilidad en función de la temperatura, y cada uno de los matices va a tener distintas explicaciones, y también cuando disminuye la solubilidad, tiene que ver también con las entalpías de solubilización. Bien, aquí tenemos un gráfico que representa la solubilidad ahora de gases en función de la temperatura, en gases en agua. Y aquí vemos, por ejemplo, metano, que es el gas que es mayormente soluble. Después tenemos al oxígeno con una menor solubilidad, el monóxido de carbono y finalmente el helio, el que tiene menor solubilidad. Y todos ellos tienden a disminuir la solubilidad en distintos comportamientos, obviamente, con el aumento de la temperatura. Bien, esa es la conclusión general. Lo que uno podría decir es que el metano es mucho más soluble que el helio y por lo tanto, y que el oxígeno, y por lo tanto, cuando ustedes hagan, por ejemplo, la deshidratación de su agua en el laboratorio, cuando quieran hacer, por ejemplo, cromatografía líquida, es normal que uno trate de sacar los gases que están disueltos en lo que se denomina la fase móvil, que es agua mezclada con algunos otros componentes, y utilice helio para un desplazamiento, un burbujeo de helio, para desplazar, por ejemplo, el dióxido de carbono, el oxígeno, que pueda estar disuelto. ¿En qué se basa eso? Es que el helio tiene mucho menor solubilidad que otros gases que pueden disolverse también en el agua. Y por lo tanto, tiende a desplazar o a arrastrar estos gases que están disueltos en el agua. ¿Ya? Por lo tanto, el gas más efectivo para sacar gases disueltos del agua es un burbujeo con helio. Obviamente es mucho más caro, ¿verdad? El helio es tremendamente caro en comparación, por ejemplo, con el nitrógeno, que lamentablemente no lo tengo acá, pero tiene una solubilidad también que es baja, pero es mucho más alta que la solubilidad del helio. Y eso tiene que ver con los distintos momentos dipolares que tienen estas moléculas y también la polarizabilidad de estas moléculas gaseosas. Acuérdense que estas moléculas, para que estos gases queden disueltos en agua, tienen que interaccionar con los dipolos, ¿verdad?, de la molécula de agua, interacciona con el dipolo o el dipolo inducido de esta molécula. Y por lo tanto, eso produce las interacciones intermoleculares que permiten que estos gases queden disueltos en el agua. Bien, y para esto también existen constantes, esto es la solubilidad en milimoles. Si uno quiere ver acá en agua al 20 grados Celsius, la solubilidad del oxígeno va a variar tremendamente, ¿ya? Muy, muy marcadamente con respecto a la temperatura. Y por eso es tan importante que estos fenómenos que se observan producto del cambio climático, cuando existe un aumento de temperatura de las aguas de los océanos, por ejemplo, de 10, o el agua polar, que tiene más o menos 5 grados Celsius, agua menos polar, o sea, menos ubicada en los polos, a eso me refiero, agua que está mucho más al sur o hacia el norte, está en menor temperatura, y el agua de los trópicos tiende a estar a una alta temperatura, lo cual puede ser muy placentero para hacer deportes o actividades de recreación. Sin embargo, para la solubilidad del oxígeno es muy malo. Entonces, el oxígeno tiende a solubilizarse en agua a temperaturas mucho más bajas, y al solubilizarse el oxígeno, el agua tiene mucho más poder de generación de vida. O sea, hay mucho más biota, hay mucho más peces, mayor cantidad de organismos vivos que viven producto de la alta solubilidad del oxígeno en aguas que son de menor temperatura. Y también aguas superficiales, porque las aguas profundas tienden también a perder ese oxígeno. Por lo tanto, la solubilidad de los gases es una constante que está sometida a variaciones con otros fenómenos como la temperatura, que ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta para interpretar, por ejemplo, fenómenos naturales de tipo ambiental. ¿Ya? No solamente que van a utilizar este conocimiento en química para resolver un problema, sino que eso tiene mucho que ver con los comportamientos ambientales, sobre todo de los océanos y las aguas naturales. Bien, entonces, lo que tenemos que responder después de haber visto estas 8 proyecciones es
con respecto a la temperatura, las mezclas, los solutos, los solventes, ¿cómo afecta la solubilidad este parámetro, este factor que es la temperatura? Ya es una pregunta que ustedes tienen que contestar ya con su mente, ya. Yo les di las orientaciones en esta clase. Y la segunda es cómo afecta la velocidad que se alcanza la solubilidad. Si uno aumenta la temperatura, va a aumentar la velocidad con la cual se mueven todas las especies que están disueltas en este solvente o en el agua, ¿cierto? Y por lo tanto va a aumentar la probabilidad de choques. Y al aumentar la probabilidad de choques entre sí, aumenta la probabilidad de reacción, ¿ya? De la posibilidad de que una reacción se lleve a cabo, aumentar el número de choques efectivos. Por lo tanto, la velocidad con que se alcanza esa solubilidad ya también va a depender de la temperatura. Ahora, no confundir la velocidad con la cual se alcanza la solubilidad con la solubilidad. ¿Les parece? ¿Por qué? ¿Cómo se distingue estos dos conceptos que generalmente tienden a confundirse? Uno es la solubilidad y otro es la velocidad de solubilización. ¿Ya? Y aquí vamos a dar el siguiente ejemplo. Cuando uno disuelve, por ejemplo, una sal, como el cloruro de sodio, en agua, y mantenemos el experimento a la misma temperatura, a 20 grados Celsius, y en una colocamos 10 gramos de sal y en el segundo vaso vamos a colocar también 10 gramos de sal. Sin embargo, en uno de los vasos vamos a agitar. Vamos a agitar y obviamente en el vaso que vamos a agitar, la sal se va a solubilizar mucho más rápido que en el vaso que no se agitó. La pregunta es, ¿cambió la solubilidad de la sal en esa agua de cloruro de sodio? La respuesta es no. Lo único que cambió fue la velocidad de disolución. Y no es que haya variado la solubilidad, porque si tenemos el mismo solvente, el mismo soluto, y tenemos la misma temperatura, la solubilidad es la misma en ambos sistemas. Sin embargo, la velocidad con la cual se alcanzó la solubilización fue mayor por un efecto simplemente de agitación, ¿ya? Que es análogo al fenómeno que uno pudiera inducir aumentando la temperatura, o sea, aumenta el movimiento de las moléculas. Y eso hace que las moléculas se hidraten, ¿ya? Se produzca el fenómeno de hidratación y se produzca esa solubilización. Ok, esto lo van a ver con mayor detalle en el práctico, donde van a ver varias experiencias donde les permite diferenciar estos dos conceptos, la velocidad de disolución y la solubilidad. La solubilidad no cambia, sino cambia el soluto, el solvente y la temperatura. La velocidad de disolución sí cambia, si uno cambia la temperatura. Ok, entonces lo que vamos a responder ahora es cómo afectan las fuerzas intermoleculares entre molécula y molécula y las fuerzas de solvatación. Ok, vamos a decir lo siguiente. A mí me decían cuando era pequeño, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿ya? Porque uno tiende a agruparse, o a juntarse, o a establecer una relación con personas que tienen generalmente las mismas pensamientos, tienen afinidades de gusto, afinidades políticas, afinidades religiosas, etc. Uno tiende a agruparse, ¿ya? Y a formar estos grupos, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede cuando uno genera mezclas que se producen en forma natural, ¿ya? Cuando se producen en forma natural las mezclas, ya tienen algunos tenemos solutos de distintas características, tenemos solventes también que son de distintas características. Y aquí la premisa es similares van a disolver a similares. Eso quiere decir solventes que tengan similares características químicas, solventes de características químicas particulares van a tender a solubilizar solutos que tengan esas características muy afines, ya a similares. O sea, similares disuelven a similares. Bien, y el proceso de solubilización consiste en que el solvente vence las fuerzas que mantienen unidos a las moléculas o a los iones, ¿ya? Entonces, uno lo que puede decir es que el solvente tiende a vencer fuerzas intermoleculares que hacen interaccionar las moléculas entre sí y tienden a hacerlas formar redes, ¿no es cierto? Redes cristalinas, por ejemplo, cristales. Estas interacciones
Cuando se ven interrumpidas y se aloja un solvente y desplaza a esas fuerzas, a esas moléculas, tiende a decir que se produce el fenómeno de disolución, solubilización o al fenómeno de solvatación. Bien, bueno, y quiero repasar solamente las fuerzas intramoleculares y hacer la diferenciación con las fuerzas intermoleculares, que son las que nos interesan en este caso. Sin embargo, las fuerzas intramoleculares también nos van a ayudar, por ejemplo, para ver que una molécula tiene un dipolo, puede ser inducida con otro dipolo, o puede ser inducido un dipolo con otro ion, ¿ya? Entonces, es necesario también que recordemos cómo se mantienen unidos los átomos dentro de una molécula, o sea, ver cuáles son las fuerzas intramoleculares, o sea, los enlaces químicos. Y también diferenciarlo de las fuerzas intermoleculares, que serían las fuerzas que atraen una molécula, un ion con otro. Okay. Desde ese punto de vista, uno podría decir que los solventes y los solutos los podemos agrupar por tipos. Vamos a ver, solventes de tipo iónicos. Eso quiere decir que los solventes tipo iónico van a ser sales principalmente, que van a estar en estado líquido. ¿Cómo uno puede tener una sal en estado líquido? Bueno, fácil, de dos tipos. Uno tiene lo que corresponde a líquidos iónicos, que están muy en boca actualmente en la química verde. Los líquidos iónicos, que son los que están presentes, por ejemplo, en montones de artículos electrónicos, como las pantallas de celulares, como las pantallas de tipo LED. Cualquier tipo de pantallas que ustedes tengan actualmente tiene compuestos que son líquidos iónicos. Bien, ahora, estos líquidos iónicos, cuando son sales que no son líquidas a temperatura ambiente y es necesario calentarlas para producir su fusión, para transformar el estado sólido en líquido, se funden las sales, también pasan a ser líquidos iónicos. O sea, son sales que están en estado líquido, ¿ya? Y tienen iones que están disueltos y son móviles, ¿ya? Y se van moviendo en esa componente que es líquida. Bueno, ¿qué es lo que podría ser un líquido iónico? Por ejemplo, el tetrametilamonio, el cloruro de tetrametilamonio, que sería un nitrógeno con tres grupos metilos, ¿no es cierto? Y como contraión, eso da positivo, y como contraión podría tener un cloruro de tetrametilamonio. Eso sería un líquido iónico, que está naturalmente a temperatura ambiente en forma de iones móviles en un líquido. La pregunta que voy a hacer, ¿es el agua un líquido iónico? La respuesta es no, el agua es un compuesto molecular, ¿ya? Que en su estado natural, a temperatura ambiente, tiene estado líquido, pero se considera un solvente molecular. Un solvente molecular también dipolar, porque tiene un dipolo asociado en su molécula. Bien, entonces ya sabemos que los solventes iónicos van a ser líquidos iónicos y también van a ser sales que estén en estado fundido. ¿Para qué me sirve esto? Para disolver compuestos que sean solutos, que sean de tipo iónico, van a ser fácilmente disueltos por estos solventes iónicos. Por ejemplo, si uno quiere disolver óxido de hierro, sería muy difícil disolverlo en agua, ¿no es cierto? Es prácticamente insoluble. O algún compuesto, sí, un óxido de aluminio también, óxido de hierro, óxido de cobre, cualquier tipo de óxidos, ya, o nitratos o carbonatos de metales, que son compuestos iónicos. Si uno le coloca, por ejemplo, un líquido iónico, va a tender a solubilizarlos. O por el contrario, si uno tiene un horno, un crisol, ¿ya? Y tiene por ejemplo, coloca óxido de calcio, cal, ¿no es cierto?, que la funde, ¿ya? Y se funde a bajas temperaturas, esa cal fundida va a tender a solubilizar otras sales, como los óxidos de hierro, óxidos de aluminio, y así nace el método de la copela, ¿no es cierto?, el método que va a purificar el oro, que es un compuesto de tipo metálico, muy pesado, que no se mezcla con los óxidos en estado líquido, por lo tanto en estado fundido, cuando uno ocupa sales fundidas, ¿ya? Las sales fundidas tienden a extraer todos los óxidos, ¿ya? A juntarse todos los óxidos en estado líquido y tienden a aislar a compuestos de tipo metálicos, como el oro. Y en eso se basa ese pasaje que vimos de la Biblia, donde se describía cómo se purificaba el oro y se sacaba la ganga que corresponde a todos los óxidos, la clase pasada. Bien, entonces un buen ejemplo de un
de un solvente de tipo iónico es el carbonato de sodio, que obviamente a alta temperatura, en estado fundido, el carbonato pasa a óxido, ¿no es cierto? Se va como dióxido de carbono y pasa a óxido de sodio. El óxido de sodio tiende a fundirse a altas temperaturas y en estado fundido el óxido de sodio va a tender a solubilizar a cualquier tipo de sal, ya sea cloruros, nitratos, carbonatos, óxidos o hidróxidos, etc. Todo se disuelve, todos los iones, las sales iónicas, se disuelven en solventes iónicos. Se pueden disolver a temperatura ambiente en líquidos iónicos o a alta temperatura en sales fundidas. Por lo tanto, también se pueden considerar las sales fundidas como un solvente de estas mezclas. Bien, algunos solventes de tipo dipolar, aquí vamos a hacer mención especialmente al agua, ¿ya? Al agua, a algunos alcoholes, por ejemplo, como el etanol, ¿no es cierto?, el metanol, el acetonitilo, que se usan como solventes en química, que tienen cierto momento dipolar asociado. Eso quiere decir que en estado a temperatura ambiente son líquidos, son realmente líquidos, ¿ya? Y por lo tanto tienden a solubilizar a solutos, ¿ya? Que son iónicos, o también son moleculares, o sea, que no tienen carga, pero que tienen algunos grupos hidrofílicos, donde sí existe un momento dipolar asociado. Entonces, ese momento dipolar asociado o esas cargas tienden a asociarse con el dipolo del solvente. Por lo tanto, decimos que solventes dipolares, como el agua, tienden a solubilizar solutos que son de carácter iónico o moleculares con grupos hidrofílicos. Más o menos, no estoy diciendo en forma absoluta que solubilizan totalmente a compuestos iónicos, no, sino que los van a solubilizar en la medida de las distintas asociaciones que pueden existir en la hidratación. Y eso va a marcar la solubilidad distinta. Ok, algunos ejemplos: el agua disuelve el cloruro de sodio, que es bastante banal, ¿no es cierto? Pero también el agua se puede mezclar o disolver al etanol. Excelente. O sea, tenemos dos compuestos moleculares, ninguno tiene carga acá, el agua, tanto el etanol como el agua, uno actúa como solvente y son perfectamente mezclables entre sí, forman mezclas. O sea, similares disuelven a similares. Y el agua también puede disolver porque se involucra o se introduce en la red cristalina del cloruro de sodio y es capaz de separar las fuerzas iónicas que mantienen unido al sodio con el cloruro y hidrata, ¿no es cierto? Va a producir la hidratación del sodio y del cloruro. Bien, algunos otros solventes moleculares van a disolver a solutos moleculares. Y aquí estoy pensando moleculares que no tengan asociado un momento dipolar muy fuerte. Puede ser muy pequeño, pero está más asociado este concepto a solutos, solventes moleculares, compuestos que no tengan un momento dipolar o que no tengan grupos hidrofílicos. Por ejemplo, aquí está la acetona, ¿verdad?, que es un excelente solvente que va a disolver, por ejemplo, algunos hidrocarburos, ¿verdad? Okay. No, esto no es la acetona, es el éter, que está disolviendo algunos compuestos orgánicos, principalmente alcanos o alquenos. Y obviamente están los solventes metálicos, ¿ya? Estos solventes metálicos son metales en estado fundamental, que no tienen asociadas cargas. En estado líquido, el más utilizado es el mercurio, ¿no es cierto? Pero también uno puede tomar metales y los funde a una cierta temperatura y puede utilizar ese metal fundido como un solvente. ¿Qué compuestos o qué solutos va a disolver estos metales? Obviamente van a disolver a metales. Por ejemplo, el mercurio disuelve al oro, es un típico método que se usa malamente, pero se usa para la extracción de oro, por ejemplo, desde ríos, desde algunos yacimientos de oro, se usa el mercurio porque tiene la capacidad de disolver. Y después se evapora el mercurio, no se evapora el oro, lamentablemente se evapora hacia la atmósfera, es un método terrible que produce mucha contaminación, ¿ya? Y sirve para purificar o para solubilizar selectivamente a metales que están contenidos en una mezcla de óxidos, por ejemplo, que es el suelo. Y algunos solutos covalentes reticulares, por ejemplo, algunos polímeros covalentes reticulares, como el grafito o el sílice, estos no son solubles en ningún tipo de solvente. Esos serían solutos que no producen mezclas con solventes distintos. Por lo tanto, si concluimos sobre esta tabla, los solventes pueden ser iónicos, dipolares, moleculares o metálicos, y similares disuelven a similares. Van a disolver solutos que tengan propiedades afines. Y existen ciertos solutos denominados covalentes reticulares que no tienen solubilidad en ningún tipo de solventes. Bien, aquí hay una lista de distintos solventes.
Son distintos solventes que se ocupan en química analítica, ¿ya? Y que tienen distinta constante dieléctrica, que da cuenta también de la formación de dipolos, ¿no es cierto? Su constante dieléctrica es bastante. El agua tiene una constante dieléctrica de 74,3 a 25 grados Celsius, ¿ya? Pero existen otros compuestos que tienen una constante dieléctrica mucho menor y por lo tanto el metanol, por ejemplo, 32, y por lo tanto la capacidad de separar ya compuestos iónicos del metanol es mínima en comparación con la capacidad de separar que tiene el agua. Y por lo tanto, prácticamente todas las sales se van a ensayar en su solubilidad en agua porque tiene esa fuerza, ese momento dipolar entre el oxígeno y el hidrógeno que permite separar e hidratar a distintos compuestos. Sin embargo, el metanol, ustedes ven, su constante dieléctrica o el dipolo que tiene asociado es muy, muy menor y por lo tanto va a tener menos capacidad de separar compuestos iónicos, pero sí tiene capacidad de separar compuestos moleculares con algunos grupos hidrofílicos, cuyas fuerzas intermoleculares son mucho menores. Y así tenemos al acetonitrilo, acetona, propanol, y hay un compuesto que yo quiero recalcar acá, por ejemplo, el cicohexano, que tiene una polaridad muy, muy baja en comparación con el benceno, con el 2,3, este es 2, y por lo tanto tienden a solubilizar este tipo de solventes, tienden a solubilizar solamente solutos de tipo covalentes, ¿no es cierto?, cuya polaridad sea muy, muy, muy despreciable. ¿Ok? Bien, y hay otros solventes que tienen mucho menor solubilidad, pero estos son los menores, ¿no es cierto? El hexano, el octano tienen constantes dieléctricas que son muy, muy, muy bajas en comparación con el agua, ¿no es cierto? La formamida, que tiene una tremenda constante dieléctrica. Bien, los tipos de enlaces químicos yo no los voy a pasar en este curso, solamente los voy a repasar muy rápidamente. Los enlaces químicos, que serían las fuerzas intramoleculares, las que mantienen unidas las moléculas, serían los compuestos iónicos, los covalentes polares, los covalentes. Recuerden que la gran cantidad de compuestos está aquí, entre covalente polar y covalente, y los compuestos metálicos, que son solamente los metales, probablemente tal. Ok, ¿y cuáles son las uniones más fuertes? Las uniones iónicas, ¿verdad? Las uniones iónicas son muy, muy, muy fuertes, hasta 4000 kilojoules por mol. En cambio, después covalente polar y covalente son mucho menores y finalmente los metálicos son menores todavía. Ok, entonces, cuando uno quiere romper uniones intermoleculares, obviamente es más fácil romper compuestos metálicos, covalentes, covalente polar y finalmente los iónicos. ¿De qué depende esto? Depende de, si es un compuesto, por ejemplo, un óxido, depende de la diferencia de electronegatividad, ¿ya? Entonces, si uno mira la tabla periódica, como se ve acá en la proyección, la tabla periódica nos está diciendo que la electronegatividad va aumentando de izquierda a derecha, o sea, desde los alcalinos térreos, los metales de transición, los de transición interna, los halógenos, ¿no es cierto?, o los halogenuros, son los elementos que tienen una mayor electronegatividad, siendo la mayor electronegatividad por el fluoruro, ¿verdad? Y la menor electronegatividad por el francio. Ok, entonces, entre mayor electronegatividad, diferencia de electronegatividad entre un compuesto en una unión química, va a existir una mayor tendencia a la formación de enlaces de tipo iónico. Entonces, si uno forma fluoruro, cloruro, bromuro con sodio, litio, potasio, obviamente van a ser compuestos de tipo iónico, cuyas fuerzas intermoleculares van a ser superadas solamente por solventes que tengan una alta constante dieléctrica, por ejemplo, como el agua, ¿no es cierto?, o como sales fundidas. ¿Ok? Y cuando esa diferencia es menor, por ejemplo, cuando nos aproximamos acá a algunos oxígeno, ¿no es cierto? Oxígeno con zinc, oxígeno con cobre, mercurio, oxígeno con aluminio. Estos compuestos van a tener una muy pequeña diferencia en la electronegatividad y por lo tanto tienden a ser compuestos más covalentes, ¿ya? Covalentes polares, covalentes menos polares. Hay una tremenda gama de estos, ¿ya? Por lo tanto, la electronegatividad de los elementos que componen un compuesto químico determina obviamente su estructura molecular, más su estructura molecular, y también eso va a determinar la polaridad de la molécula, la polaridad de este compuesto. Y eso va a depender la fuerza que haya entre las distintas moléculas entre sí. O sea, va a determinar las fuerzas intermoleculares. Y aquí vienen las fuerzas intermoleculares, que cómo se permite interaccionar entre las distintas moléculas
en una red cristalina, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos el ion dipolo cuando un compuesto que tiene iones interacciona con otro compuesto que tiene un dipolo, obviamente va a haber una interacción entre este ion dipolo. También puede ser entre dipolo-dipolo, dos compuestos que sean dipolares van a interaccionar con su dipolo, ya favoreciendo la unión entre cargas entre partes de la molécula que tengan distinta carga o elementos, ¿verdad? Ok, entonces las uniones ion-dipolo y las uniones dipolo-dipolo son de las fuerzas intermoleculares que más se utilizan para hacer este tipo de conclusiones. ¿Qué tipo de conclusiones? Por ejemplo, vamos a ver ahora que la concentración va a ser una proporción que existe entre las distintas sustancias que componen una mezcla. En general, entre la relación que hay entre soluto y solvente. Listo. Y eso está dado por una cantidad matemática. Esa cantidad de matemática es un límite, ¿no es cierto? Un límite físico. ¿Se puede superar ese límite? Sí. Cuando está superada se dice que tiene una mezcla sobresaturada o una disolución sobresaturada. Cuando está en el límite tenemos una disolución saturada y cuando está bajo el límite no saturada, la cual puede ser concentrada o diluida. Y luego, la concentración no depende de la cantidad de la mezcla, ¿no es cierto? Uno puede tener distinta cantidad de mezcla, pero la proporción, si uno no la varía, esa concentración se va a permanecer constante. Ok, y de esta propiedad, que es la solubilidad, vienen distintas otras propiedades. No solamente de la solubilidad, sino que también de las fuerzas intermoleculares, de qué tipo de enlaces químicos componen a esa molécula, qué tipo de interacción intermolecular se genera en la red cristalina, etcétera, 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 y en qué solventes, con qué solventes puede formar una mezcla. Y por lo tanto, la conductividad eléctrica es una de esas propiedades, ¿ya? ¿Cómo se puede definir la conductividad eléctrica que nos va a servir para hacer algunas mediciones y caracterizar a nuestras disoluciones acuosas? Bien, la conductividad eléctrica de una disolución se define como la propiedad de conducir la corriente eléctrica. ¿Y qué significa conducir la corriente eléctrica? Significa tener cargas en movimiento, nada más que eso. O sea, cuando un campo eléctrico puede hacer fluir cargas en un tipo de mezcla, se dice que esa mezcla tiene una conductividad eléctrica, porque las cargas se mueven a través de ella. ¿Qué tipo de mezclas son las que tienen estas cargas en movimiento? Obviamente son las sales fundidas, donde los iones están en movimiento en un líquido a alta temperatura, los líquidos iónicos, y también van a tener conductividad eléctrica los metales. Sin embargo, algunos solventes o compuestos de tipo covalente, polar o no polar, no van a tener una conductividad eléctrica porque no presentan cargas en movimiento. ¿Cuáles son las que presentan cargas? Los compuestos metálicos, los metales. ¿Por qué? Porque las cargas en movimiento son los electrones, que no están localizados en un determinado átomo, ¿no es cierto? Están deslocalizados en esa red cristalina de los metales y por tanto fluyen las cargas a través de ese sólido o también líquido. En estado líquido sólido los metales son conductores. Y van a fluir las cargas cuando hay iones, por ejemplo, en sales que están fundidas o en líquidos iónicos a temperatura ambiente. Ok, entonces, de acuerdo a la conductividad eléctrica, uno puede clasificar nuevamente las disoluciones en electrolitos, en líquidos iónicos y en sales fundidas, ¿ya? En estos electrolitos pueden haber cationes, aniones y también pueden ser de tipo complejos, metálicos o complejos de transición. Ok, entonces estos electrolitos a su vez pueden ser clasificados en débiles, medianos y fuertes. Electrolitos débiles son compuestos que aportan una baja cantidad de iones en la molécula de tipo móvil. Los medianos aportan una mayor y los fuertes son los que aportan el total de su composición química, como el total de sus iones los aportan a estas mezclas y las hacen fuertemente conductoras. Bien, y eso tiene que ver también con la solubilidad, ¿verdad? Y obviamente también va a determinar la conductividad, la concentración de los electrolitos. Por lo tanto, cuando uno habla de conductividad, tiene que saber que van a haber distintas conductividades de acuerdo a varios factores. ¿Cuáles son esos factores? La capacidad de conducir la corriente eléctrica o de generar cargas en movimiento va a depender de
la concentración de los electrolitos, de los compuestos que estén disueltos y también del tipo. Pueden haber electrolitos fuertes, débiles, y medianos y fuertes. Débiles, medianos y fuertes. Obviamente los electrolitos fuertes van a aportar una mayor cantidad o concentración de electrolitos y esas mezclas o disoluciones van a ser más conductoras. Y aquí tenemos una solución fuertemente conductora. Aquí tenemos dos electrodos, voy a agrandarlo un poquitito para que se vea mejor. ¿Ya? Aquí tenemos dos electrodos de cobre que se colocan en una disolución acuosa, una mezcla, la cual posee un electrolito fuerte. Eso quiere decir un compuesto que se disocia en este solvente en cargas. Y esas cargas ya adquieren movilidad en esta mezcla en disolución acuosa. Por el hecho de moverse estas cargas, por ejemplo el cloruro con el sodio, el nitrato con el sodio, por el hecho de moverse estas cargas, tiene la propiedad de que si uno aplica un campo eléctrico entre un electrodo y otro, estas cargas van a moverse rápidamente y van a generar la conducción de la corriente eléctrica. ¿Bien? Ahora, cuando esta solución se le incorpora un electrolito débil, eso quiere decir que no genera una gran proporción de su composición como electrolitos, como iones a la solución, obviamente esta conductividad va a ser menor entre los electrodos y el movimiento de cargas o el número de cargas va a ser bastante inferior y se va a ver una disminución en la intensidad de la conducción de la corriente eléctrica o la intensidad de ese sensor que sería la ampolleta. Este experimento es muy sencillo y ustedes lo van a realizar en el laboratorio virtual y en el laboratorio presencial, donde van a determinar la concentración o las características de distintos electrolitos. Bien, y aquí hay una ampolleta totalmente apagada, eso quiere decir que el electrolito que se incorporó acá no tiene la capacidad de proveer cargas a esta mezcla. Por ejemplo, si uno incorpora un compuesto covalente, por ejemplo agua, uno incorpora acetona, por ejemplo, no va a generar cargas, etanol, metanol, benceno, aunque su solubilidad es muy baja, no van a generar mayores cargas. Solamente van a tener interacciones dipolo-dipolo con esas moléculas, pero nada más. En cambio, en los dos casos anteriores, en el electrolito débil y el fuerte, sí se incorporan cargas a la disolución, ¿ya? Y eso es una forma simple de evidenciar. Ahora, lo interesante de esto es que uno también podría calibrar este instrumento de medición, este sensor, y ver, de acuerdo al destello, a la incandescencia de esta ampolleta, uno podría ver la concentración, porque en la proyección anterior dijimos que la conductividad depende del tipo de electrolito, pero también depende de la concentración. O sea, si uno sabe que tiene un tipo de electrolito y quiere saber la cantidad de iones que hay acá en esta solución, uno también podría referenciar a la cantidad de iones disueltos con la intensidad. Entre mayor intensidad, mayor concentración de iones disueltos en esta disolución. Bien, ¿cómo se mide la conductividad? La conductividad en el laboratorio se mide muy fácilmente, se mide a través de la ley. Aquí está la ley de Ohm, donde dice que la resistencia es igual al voltaje, que es la diferencia de potencial que hay entre dos electrodos y dividido por la corriente. Ya, esa es la ley de Ohm que vale para la conductividad eléctrica en conductores eléctricos y también en la medición en mezclas de tipo líquido o también sólidos, ¿verdad? Bien, donde R es la resistencia, B es el potencial eléctrico e I latina es el flujo de corriente en carga, o sea, el flujo de corrientes. Y normalmente la conductividad es proporcional a la concentración de electrolitos o cargas que están disueltas y se mide en unidades que son los microsiemens o los milisiemens por centímetro. Y este centímetro indica qué distancia hay entre los dos electrodos. O sea, va a medir como la cantidad de cargas que circulan y se mueven en una determinada separación que existe entre dos electrodos. Y por eso las cargas son, el movimiento de carga se mide en microsiemens o en milisiemens o en siemens en general, y centímetro es la distancia, ¿verdad? La distancia que separa dos electrodos por donde van a circular estos iones en disolución o finalmente estos electrones. Entonces lo que uno puede hacer para medir la conductividad es medir, de acuerdo a la ley de Ohm, la resistencia, ¿no es cierto? Y la resistencia va a estar dada por el voltaje partido por la intensidad de corriente. Bueno, ¿cómo se mide la resistencia o a qué va a ser proporcional? La resistencia de transmisión o de conducción de la corriente eléctrica de una disolución.
Bien, estaba por una constante, ¿no es cierto? Y aquí va a estar L partido por A. ¿Qué es lo que es L? L es la distancia que está entre los dos electrodos, es la distancia. Y A es el área de los electrodos. O sea, entre mayor es la cantidad de área, mayor proporción o mayor número, mayor concentración de electrolitos o de iones en movimiento va a abarcar, ¿ya? Y por lo tanto la resistencia va a ser inversamente proporcional a esa área superficial de los electrodos. Y L, ¿por qué L es proporcional a la resistencia? Porque entre más uno se aleja estos electrodos uno del otro, mayor va a ser la distancia que van a tener que recorrer los electrolitos y por lo tanto va a disminuir va a aumentar esa resistencia o va a disminuir la conductividad. Bien, y esta resistividad, esa letra sigma, ¿no es cierto? O phi, no me acuerdo cómo se llama, este constante es lo que se denomina la resistividad. Es una constante, es un factor que es proporcional y característico de cada sustancia, se mide ohms por centímetro. Entonces, vamos a decir que cuando uno mide la conductividad, o sea, la capacidad de tener cargas en movimiento, uno también puede medir la resistencia, que sería lo opuesto, ¿no es cierto?, a la conductividad. Sería como un concepto antagónico. Entre mayor resistencia, menor conductividad. Y entre mayor conductividad tenga una disolución, menor resistencia. Ok, y eso va a depender de algunos factores como la distancia de alejamiento entre los dos electrodos con la cual se mide, la superficie de esos dos electrodos y una constante que vamos a denominar resistividad. Veamos ahora en qué consiste el concepto de conductividad y cómo se mide, ¿ya? Entonces, la conductividad va a ser que se mide con la letra L, ¿ya? Finalmente, ustedes ven acá que se invierte, ¿no es cierto? Va a ser 1 partido por la resistencia o por la resistividad. O sea, son conceptos que son inversamente proporcionales. ¿Ya? Si aumenta la conductividad es porque disminuye la resistencia. Y ahí está la relación opuesta entre la conductividad y la resistencia. Espero que les quede claro. Bien, y ahora ustedes se acuerdan de la ecuación anterior que medía la resistividad o la resistencia, y el L estaba arriba en el numerador y la área de los electrodos estaba abajo. Ahora al contrario, es obvio, porque son inversamente proporcionales. Ahora, esta conductividad va a ser mayor cuando más grande es el área de los electrodos y va a tender a disminuir entre más están alejados los electrodos. Entre más cerca estén los electrodos, mayor va a ser esa conductividad, porque los iones van a tender a moverse muy rápidamente entre ambos electrodos, las cargas móviles. Y esta constante, que se llamaba resistividad, ahora va a ser 1 partido por la resistividad. Entonces, lo que hicimos básicamente para representar la conductividad sería invertir 1 partido por la ecuación de la resistencia. Y eso va a dar lugar a esta otra fórmula que va a ser A partido por L, que sería las constantes del sensor de conductividad, y por K, que sería la resistividad invertida, ¿no es cierto? Y esa resistividad invertida se denomina la conductancia. Ahí está, L es igual a 1 partido por R, ¿verdad? Esto sería la conductancia que se mide en Siemens o en ohms partido elevado a menos 1. Bien, aquí está cómo se mide. En general esto es muy antiguo, pero se sigue haciendo igual. Uno coloca un electrodo, que estos electrodos pueden verse o no en los sensores que ustedes van a trabajar, en general no se ven. Hay 2 electrodos que están hechos de elementos nobles, como el platino, ¿verdad? Para que no se corroan y cambien la conductividad. Y están unidos por un conductor, ¿verdad? Y aquí se le aplica a este par de electrodos, se le aplica una diferencia de potencial. Y lo que mide es la corriente que pasa por ahí. ¿Bien? Entonces, esto es normalmente cómo opera el conductímetro. Así se denomina el sensor de la conductividad eléctrica de una disolución, el conductímetro. Y opera por un proceso muy simple. ¿Cuánto es la corriente que circula o las cargas móviles que circulan entre 2 electrodos? ¿Y cómo se calibra? Se calibra con una disolución de cloruro de potasio a 25 grados Celsius, ¿ya? Con una concentración de 10 elevado a menos 2 molar. Y esa concentración debe tener una conductividad en agua que es una constante física. Así se calibra.
Bien, entonces aquí vamos a ver también otros conceptos como la conductividad molar. Ustedes se recuerdan que la conductividad estaba asociada a el inverso de la resistividad, ¿no es cierto? Y multiplicado por A y dividido por L. Bueno, también la conductividad molar se incorpora ahora la unidad de concentración. Y sería lo mismo, ¿ya? Sería el K partido por C, ahora dividido por una concentración. Y esta concentración sería en moles partido por litro de electrolito añadido. Bien, entonces ahora cada compuesto tiene una cierta conductividad molar. Si hablamos de cloruro de sodio a una concentración determinada, medida a un electrodo que están alejados 1 centímetro y con un área de 1 centímetro cuadrado, a 25 grados Celsius, medido en agua sumamente puro, se mide la conductividad molar de cloruro de sodio, por ejemplo, por cloruro de bario, y se van obteniendo sus conductividades molares. Y eso se representa por este símbolo, que es un símbolo de conductividad molar. Bien, normalizado. Entonces hay montones de conceptos como la resistencia, ¿verdad? La resistencia, aquí está su expresión matemática. La resistividad, que es una constante, ¿no es cierto? Que es ahí. La conductancia, que era lo que vimos que era el inverso de la resistencia, que es 1 partido por R. La conductividad, que va a ser la constante asociada a esta conductancia, ya que va a estar dado por 1 partido por R y por L partido por A. Y finalmente la conductancia específica, ¿no es cierto? La conductividad molar, que está representada por este mismo concepto de conductividad, pero dividido por el número de moles. Entonces hay distintas formas de medir la conductividad, distintas formas de representarla, pero nosotros los vamos a medir en el laboratorio a través de la medición de la conductividad, ¿ya? Esta conductividad K, en Siemens por centímetro de alejamiento, por centímetro. Bien, y aquí les voy a mostrar resultados experimentales. Aquí se colocó una disolución de cloruro de sodio, por ejemplo, que es un electrolito fuerte, se disuelve 100% en agua, tiene una muy alta solubilidad, como pudimos ver al principio de esta clase, en los gráficos de solubilidad con respecto a la temperatura, y se fue aumentando 10 veces, de 10 en 10, o sea, un orden de magnitud, se fue aumentando su concentración. Partiendo de 10 elevado a menos 3, se mide la conductividad en microsiemens por centímetro, ¿no es cierto? 2.7 por 10 a la menos 4, se aumentó 10 veces su concentración a 10 elevado a menos 2 molar, se mide la conductividad, se aumenta la concentración a 0,1 molar, y finalmente hasta 1 y se mide la conductividad. ¿Qué es lo que nos da en este gráfico? Y vemos acá los resultados. Aquí tenemos la concentración en moles partido por litros y tenemos la conductividad en Siemens por centímetro. Bien, y uno ve que es una línea recta. Sin embargo, esta línea recta tiene algunas anormalidades. Por ejemplo, que aquí abajo tenemos concentrados 2 puntos y acá en estos 2 puntos deben estar las concentraciones, las 2 primeras concentraciones que nosotros preparamos, que fueron 10 elevado a menos 3 y 10 elevado a menos 2 molar de cloruro de potasio. Y ambas tienen distinta conductividad, pero acá no lo apreciamos porque este gráfico escapa ya la resolución de esta medición. Prácticamente aquí no se ve diferencia, pero es una cuestión solo de escala. Al aumentar a 100 veces la concentración, 0,1 molar, aquí sería 0,1 molar de grupo potasio, la conductividad aumenta y después en forma lineal, cuando aumenta a un mol por litro, se aumenta la conductividad en forma notoria. Tenemos una línea recta, ¿no es cierto? Porque tiene un coeficiente de correlación lineal de 0,99, que es casi 1, por lo tanto, uno puede decir que el comportamiento de la conductividad en función de la concentración en un electrolito fuerte tiende a ser lineal, al menos en este rango de concentración. Ok, sin embargo uno puede hacerlo un poquito más representativo y representar un gráfico de mejor forma y llevarlo a escala logarítmica. Si ustedes ven acá, ya no tenemos la concentración, sino que tenemos graficado de 10 en 10. O sea, aquí hay un orden de magnitud, otro orden de magnitud y otro orden de magnitud. O sea, se ve claramente que aquí esto es una escala logarítmica. Y acá también se graficó en escala logarítmica, se graficó la conductividad. O no sé si en escala logarítmica, no lo tengo claro. Bien, entonces,
se da cuenta aquí en este gráfico que se aprecia mucho mejor que al aumentar 10 veces la concentración, la conductividad va aumentando en forma proporcional a esa concentración. Por lo tanto, la conclusión de este experimento es esa, que en rangos de concentración, en algún rango de concentración, este rango va de 10 a la menos 3 a 1 molar, la conductividad tiene un comportamiento lineal con la concentración. ¿Bien? Aquí solamente esto para darle a ustedes algún dato, un dato de la conductividad, por ejemplo, de agua destilada, que es 10 a la menos 5 Siemens por centímetro cuadrado. Si cambiamos y disolvemos en esta agua destilada 25%, por ejemplo, de cloruro de sodio, esta conductividad específica sube notablemente en alrededor de 4 órdenes de magnitud, ¿ya? Y si se le disuelven ácido clorhídrico, ácido sulfúrico también, pero en distintas proporciones. O sea, que cada compuesto tiene conductividades que son bastante específicas y comportamientos con respecto a la concentración que son también específicos. Bien, y esto es lo que quería mostrarles. Esto es un gráfico bastante antiguo, pero muy, muy ilustrativo, ¿ya? Este es un gráfico que les va a marcar a ustedes la variación de la conductividad en función de la concentración y ahora para distintos compuestos, para que ustedes vean cómo se comporta esto. Ok, entonces vamos a verlo un poquito más de cerca. Y aquí tienen concentraciones en moles por litro, ¿ya? Y aquí tiene concentraciones bastante bajas. Aquí tiene 1 y esto debe ser un poquito más abajo del 1, el 0,1, 0,01, etc. ¿Ya? Entonces uno tiende a ver en la primera parte del gráfico, ¿ya? Que en general, para todos estos compuestos que son electrolitos, ácido acético, uno sabe que es un ácido de tipo débil, ¿verdad? Cuando es un ácido débil, tenemos que es un electrolito de tipo mediano. O sea, no el 100% del ácido acético se va a disociar en protones más iones de acetato. Sin embargo, si uno lo compara con cloruro potasio, que es un electrolito fuerte, tienen notables diferencias en el comportamiento. ¿Qué dijimos en la proyección anterior? Que el cloruro potasio tenía una relación lineal en ese rango de concentración. Pero fíjense ustedes acá, el experimento que se hizo antes fue hasta 1 mol por litro. O sea, está más o menos en esta parte, que vimos una relación lineal. Sin embargo, este gráfico se extiende hasta 10, hasta incluso 15, me parece, moles por litro. Y acá uno se da cuenta que al extender ese rango de concentración, la relación entre conductividad y concentración no es lineal para cloruro de potasio, tampoco es lineal para hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y ácido acético. Por lo tanto, se alcanza estos son comportamientos de tipo polinomio de orden 2, o sea, cuadrático, ¿verdad? Al menos en esta parte de la ecuación son más o menos todos comportamientos cuadráticos. Sin embargo, insisto, cuando se hace un rango de concentración muy pequeño, tienden a ser lineales, ¿ya? En los rangos bajos. Ok, entonces, por ejemplo, aquí uno podría colocar un electrolito débil, ¿ya? Que es el ácido acético, con un ácido fuerte, ¿verdad? Que es el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico. ¿Qué diferencia hay entre un ácido débil y un ácido ácidos que son de tipo fuerte? Obviamente que la pendiente de conductividad, al aumentar la concentración, aumenta en forma mucho más exacerbada en los electrolitos fuertes o en los ácidos fuertes, cosa que era de suponer, ¿no es cierto? Sin embargo, existe un punto donde llega un máximo de la conductividad en ambos, en todos los electrolitos, fuertes y débiles, llega a un máximo de conductividad y luego empieza a disminuir. Y la pregunta que yo voy a dejar hecha en esta clase es ¿por qué razón se observa este comportamiento? ¿Por qué hay un comportamiento cuadrático, lineal en bajas concentraciones, cuadrático al extender esa concentración y tiene un comportamiento cuadrático, o sea, empieza a disminuir, llega a un máximo, empieza a disminuir cuando la concentración aumenta a una determinada cantidad? Y encuentren ustedes que los máximos son distintos para los distintos electrolitos. Bien, son cosas que son bastante interesantes de discutir con ustedes y que les dice lo importante que es medir la conductividad y tener el conocimiento de en qué consiste en forma fundamental la conductividad, el movimiento de carga, ¿verdad? Y qué consecuencias puede traer, por ejemplo, en la solubilización. Bien, bueno, ahora vamos a ver, terminando la clase, ya faltan 5 minutos,
algunas expresiones de concentración. Ya vimos conceptos, ¿no es cierto?, como el concepto de mezcla, el concepto soluto-solvente, el concepto de electrolitos fuertes, débiles, medianos, el concepto de solubilidad, de saturación, sobresaturación y no saturación. Son todos conceptos que tenemos que reunir en esta clase, entenderlos y ver ahora cómo vamos a representar cuantitativamente estas mezclas que tienen esas propiedades, como por ejemplo la conductividad. Entonces vamos a hablar sobre las unidades de concentración. Y las unidades de concentración, en realidad, lo que nos quieren entregar es una proporción que hay entre soluto y solvente. No tienden nada más que a eso, a entregarnos una proporción, ya sea en cantidad, cuando hablamos en moles, o en masa, cuando hablamos en gramos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las expresiones de concentración van a tender a representar en forma matemática la relación en cantidad o en masa que hay entre soluto y solvente. Eso es lo que yo podría decir. Ok, y nosotros ya trabajamos bastante en concentraciones, por ejemplo, del tipo porcentaje, moles por litro, molal, ¿no es cierto? Distintas unidades que uno ve en primer año. Ahora vamos a ver otras unidades que tienden a solucionar o hacer entender problemas de la química analítica actual, como partes por millón, partes por billón, partes por trillón y partes cuatrillón. ppm, ppb, ppt, ppq, respectivamente. ¿Ya? Y estas unidades que representan concentraciones menores son bastante importantes, como ya les dije en la clase pasada, porque grandes problemas de la humanidad y del medio ambiente tienden a explicarse por pequeños aumentos o disminuciones en la concentración de componentes que están en concentraciones muy bajas. Por ejemplo, en partes por millón, partes por billón, trillón o cuatrillón. Y lo que yo les voy a enseñar en esta parte es a que ustedes piensen distinto a moles por litro o porcentajes, sino que también empiecen a pensar en unidades de concentración que son de mucho menor cantidad de compuestos, ¿ya? Y se denominan parte por millón porque la base numérica de cálculo va a ser 1.000.000, sencillamente por eso. Eso quiere decir que si tenemos muestras, por ejemplo, de sólidos, la unidad fundamental de caracterización de la masa de este agente contenedor del sólido va a ser 1 kilogramo. O sea, 1 kilogramo, ustedes saben que son 1.000 gramos, ¿verdad? Y son 1.000.000 de microgramos, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver las partes que están en esta, miligramos, perdón, las partes que están en este sólido. Cuando hablemos de líquido, la unidad fundamental va a ser el litro. Vamos a medir en volumen, ahora no en masa, en litro, ¿ya? Sin embargo, si es que si es que consideramos que el líquido va a ser agua, podríamos perfectamente decir que 1 litro de agua pesa 1 kilo. Y también lo podríamos hacer similar a la miligramos por kilo de agua o miligramos por litro de agua. Bien, y cuando hablamos de gases, aquí la unidad va a ser distinta. La unidad de los gases que se maneja son los metros cúbicos, entendiendo que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, ¿ya? A 1.000 litros de volumen, que puede ser aire, puede ser un gas nitrógeno, puede ser gas metano, pero se habla en metros cúbicos. Ahora, cuando hablemos de concentración en gases, siempre vamos a hablar en concentración en metros cúbicos, para que ustedes vayan entendiendo. Por lo tanto, bases de cálculo para sólidos, el kilogramo, bases de cálculo para líquidos para hacer el litro, y la base de cálculo para gases para hacer el metro cúbico. ¿Cuáles van a ser las unidades de medición de los solutos ahora en el solvente, en estas unidades? Bueno, en el caso de los sólidos van a ser miligramos, microgramos, o sea, subunidades del gramo que está acá. Si el gramo lo dividimos 1.000 veces, va a ser miligramos. Si al miligramo lo dividimos 1.000 veces, nos va a dar microgramos. Si al microgramo lo dividimos 1.000 veces, nos va a dar nanogramos. Y si el nanogramo lo dividimos 1.000 veces, nos van a dar picogramos. Por lo tanto, tenemos que en sólidos las unidades de masa fundamental va a ser el kilogramo, y las masas en las cuales se van a representar los sólidos o solutos van a ser subunidades del gramo: miligramo, microgramos, nanogramos y picogramos. Ok,
En cambio, en el líquido vamos a tener una base distinta, que va a ser el litro. Sin embargo, las unidades de masa de los solutos van a ser iguales. Van a ser miligramos, unidades de gramo, microgramos, nanogramos y picogramos. En cambio, el gas, la unidad de base de cálculo del contenedor va a ser metro cúbico, y las unidades de los solutos que están disueltos en este contenedor va a ser en mililitros, va a ser en volumen, en mililitros, ya, microlitros, nanolitros, picolitros. ¿Les parece? Entonces, mililitros, microlitros, nanolitros y picolitros. Ok, si estamos conversando que es agua, este mililitro va a ser igual a ml, o este microlitro va a ser igual a microgramo, porque el agua tiene una densidad de 1, ¿ya? Entonces, cuando se habla de gases, también se trabaja en microgramos por metro cúbico, nanogramos por metro cúbico, o también un microlitro por metro cúbico, ¿ya? Y ahí va a entrar la masa molar y la densidad de cada uno de los gases. Pero eso lo vamos a explicar en la próxima clase, siendo un cuarto para las 2 de la tarde, es hora de irse a almorzar, ¿no es cierto? Por lo tanto, me despido, quedo abierto si tienen alguna consulta, les agradecería que me dieran alguna consulta, y si no es así, quedo atento a sus consultas a través de las distintas plataformas como Teams, las plataformas Canvas, y por correo electrónico a través de InfoAlumno, no hay ningún problema. Bien, y ahora estoy viendo las caritas de ustedes, estoy viendo que hay solamente 1, 2, 3, 4 personas, 5 personas de las 12 que están acá, de las 9 que están en clase. Por favor, les pido, por ejemplo, a Cecilia, a Mauricio, a Camila y a Josette, que por favor cambien su icono de presentación a una fotografía para poder conocerlos en forma de su carita, ¿ya? Para poder tratar con gente y no tratar con pingüinos ni con emoticones. Así que muchas gracias, voy a dejar de grabar, me despido y nos vemos el próximo martes. Me comprometo a subir en las clases las proyecciones que yo he pasado, y las clases las pueden ver ustedes en video, las voy a pasar a YouTube, a un formato YouTube, el cual puede ser accesible sin necesidad de estar dependiendo de las plataformas oficiales. Así que muchas gracias por su atención, me despido y les deseo una muy buena tarde. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que esté muy bien.